de la Policía Regia. Libertad. Se revería esto, pero con mucho trabajo. Duró 1 año y 4 meses en la Ciudad de México. Todo esto empezó a mediados del 2001, con casi no recuerdo. No por erotas, sino por gente. Las mataron. También como iba tocando. ¿Quién sabía todo esto? Era Carlos Slim, Dominic. Papacitos y mamacitas del misterio. Aquí está de nuevo su tía Mona, lista para encender la llama del morbo y llevarlos de la mano por los senderos más oscuros y desconcertantes de las historias que la vida misma nos regala. Porque si algo he aprendido en este tiempo, mis amores, es que la realidad siempre supera la ficción. Y vaya que esta vez se volaron la barda. Pero hoy no vengo sola. No. Les traigo algo que ustedes han pedido a gritos desde aquel memorable análisis del caso de Devani Escobar. ¿Recuerdan cómo mi sobrino, el gran Master Gorila, desmenuzó ese caso con una precisión que dejó a todos en suspenso? Pues prepárense, porque hoy viene con una historia que lleva más de una década retumbando en los círculos conspiranoicos más intensos. Sí, papacitos, estoy hablando de Gabriela Rico Jiménez, una joven cuyo nombre se convirtió en sinónimo de misterio, conspiración y desaparición. Su caso ha estado rodeado de gritos desesperados, acusaciones contra las élites más poderosas y un destino que parece haber sido borrado de la faz de la Tierra. Así que pónganse cómodos porque mi querido sobrino, el gran Master Gorila, está a punto de desentrañar una de las historias más impactantes que jamás hayan escuchado. Prepárense para conectar los puntos, cuestionar la realidad y, quién sabe, descubrir verdades que muchos quisieran mantener ocultas. ¿Están listos? Porque lo que viene no es apto para corazones débiles. Vamos con todo, mis amores, que este show apenas comienza. Y sí, tal como mi tía Mona acaba de mencionar, en esta ocasión vamos a tratar este tema que tiene que ver con el caso de Gabriela Rico Jiménez, una persona que, según lo que se mencionó en aquella transmisión en vivo en televisión abierta, específicamente en aquel noticiero de Info 7 de TV Azteca Monterrey, tenía 21 años de edad, y esto fue por allá del 2009, es decir, hace ya 15 años, década y media, ¿se imaginan? En aquellos tiempos, cuando no estaba tan popularizado el que cualquier cosa que pasara fuera publicada en redes sociales. Es más, había mucha gente que ni siquiera tenía acceso a un teléfono con internet, y los que sí tenían acceso pues únicamente tenían versiones básicas que sí les permitían tomar fotografías o quizás un poquito de video, pero con calidades muy bajas, y no era tan común que buscaran publicarlo en redes sociales como se hace en esos tiempos. Esta historia me la habían mencionado desde que comencé a tratar el tema de Devani Escobar, y sí, efectivamente, fue una de las historias que, a pesar de que en aquellos tiempos, en el 2009, bien pudieron haber quedado olvidadas, porque ningún otro medio de comunicación la trató, si no hubiera sido por esa transmisión de Info 7, de TV Azteca Monterrey, no habría evidencia de este acontecimiento, donde incluso, gracias a que fue compartida tiempo después también en redes sociales, si no, únicamente hubiera quedado como un recuerdo de, sí, la vi mientras desayunaba, la vi mientras me preparaba para ir al trabajo, o incluso la vi en el trabajo, ¿no? Porque pudo haber pasado de esa manera. E incluso cuando la vuelven a compartir en redes sociales, en la fuente oficial censuran algunos datos importantes, porque hace mención de nombres de personajes importantes. Entonces, retomando un poco de esta historia, fue en un día 3 de agosto del año 2009, cuando las personas que estaban disfrutando de la transmisión del noticiero Info 7 de TV Azteca Monterrey se toparon con una escena en donde se encontraba Gabriela Rico Jiménez, de 21 años, afuera de un hotel de lujo en pleno centro de Monterrey. Pero no estaba simplemente como una visitante más, no estaba simplemente como una persona que hizo un escándalo en esa parte ni nada por el estilo, sino que en ese momento, con una cara llena de terror, de pánico, desesperación, de muchas emociones que las personas podrían identificar en ese momento, apuntaba hacia el hotel, señalando que dentro de sus paredes se escondía un secreto que pocos se atreverían a imaginar. Y obviamente que muy, pero muy pocos
o quizás nadie, se atrevería a revelar, ya que esto iba dirigido a señalar a las élites porque mencionó a nada más ni nada menos que a la reina Isabel II y a Carlos Slim Dominic, el hijo de Carlos Slim. Pero eso no era todo, sino que mencionaba que había sido, o daba a entender que había sido esclavizada, privada de su libertad, y daba a entender que había sido obligada de alguna forma a estar en ese tiempo y espacio en el cual se llevaron cosas medio macabras, que incluían nada menos que canibalismo. Entonces, cualquiera pudo haber pensado que se trataba de una simple loca gritando como desesperada porque estaba muy alcoholizada o porque era una vagabunda. Y el último nombre que se relacionó con esos acontecimientos fue precisamente el nombre de Juan Camilo Murillo, el secretario de Gobernación que había fallecido en un misterioso accidente aéreo apenas un año antes. Ahora, también recuerdan cuando analizamos el tema de Devani Escobar que por ahí se atravesó una señora que se identificaba como una infiltrada, pero que no era muy infiltrada que digamos. Sin embargo, la gran diferencia es que, ya saben lo clásico, que inmediatamente, por el físico, la gente va a decir, bueno, pues, es una vieja loca que simplemente se metió sustancias prohibidas, o quizás no tan prohibidas, y empezó a gritar toda clase de cosas. Y sí, en el caso de la infiltrada se aplicaría algo así. Incluso, pues, ella hacía alusión a que había sido privada de la libertad, pero después se comprobaría que era porque solita se fue a meter con un grupo de personas, consumir sustancias, y después, cuando se dio cuenta, ya había pasado una semana, y qué mejor que justificarlo diciendo, es que me privaron de la libertad. Pero en este caso, en específico, en el caso de Gabriela, ¿qué es lo que tiene de diferente? Que la gente decía, bueno, pues es que se ve una persona que está bien vestida, se ve una persona que físicamente está bien, e incluso la llegaron a relacionar con que era modelo. Y ya saben, de ahí se desató todo el tema de la trata, de que podría ser de las personas que eran obligadas a darle servicio a personajes de la élite, entre muchas otras cosas más, ¿verdad? Al igual que en el caso de Devani Escobar. Porque si en el caso de Devani Escobar, una persona que simplemente terminó ella solita con su vida por una cuestión de accidente, ¿cuánta teoría no se pudo llevar a cabo? Igual que incluso se la habían ofrecido a Tlaloc para que lloviera en Monterrey en aquellos tiempos, o en Nuevo León en general. Así que aquí pasa algo similar, ¿saben? Que simplemente por ese tiempo que la pudieron visualizar, dijeron, pues físicamente se ve bien, y ya ven que a la gente casi ni se le da, ¿verdad? Que si la ven de piel clara, si la ven que físicamente está bien, entonces pues tiene mucha mayor credibilidad a que si la hubieran visto de un tono más oscuro y con ropa de baja calidad. E incluso hasta la asociaron con que era modelo y que la habían ocupado para satisfacer necesidades de la élite. Y aquí es donde la cosa se pone mucho más interesante, ¿saben? Porque podríamos asumir que Gabriela no solamente estaba lanzando nombres al azar, sino que parecían estar conectados los puntos con algo mucho más grande. Sobre todo porque un año antes, Juan Camilo Murillo había dejado de respirar después de un misterioso accidente aéreo. Quizás esto tendrá algo que ver con las élites que ella mencionó. Y repito, recuerden que tiene que ver mucho el escenario, tiene que ver mucho el tiempo, el espacio, porque no sería lo mismo escuchar a una vieja loca así gritando como desesperada fuera de un motel de, como el motel donde se metió Devani Escobar, el motel Nueva Castilla, ¿verdad? Sino que en este caso era de lujo. Entonces, esta escena no solamente dejó a los espectadores pensando, analizando, algunos recordando cosas que les platicaban sus familiares, sus conocidos, acerca de gustos raros que pueden tener las élites, y que muchos de ellos realmente no sería tan complicado darlos por hecho. Porque se imaginan, eso de que si alguien tuviera gustos por alimentarse y tuviera el dinero suficiente, ¿quién se lo podría impedir, verdad? También el hecho del tema de la trata, pues imagínate que llevan a personas o incluso a gente menor y que simplemente dicen, quiero esta, y que tenga el suficiente dinero, ¿quién se los podría impedir? Entonces, en el caso de Devani Escobar, aquí empezaron a surgir muchas teorías. Incluso que esta persona había sido llevada a un hospital psiquiátrico y que de ahí ya nunca más salió. También es otro punto importante, ¿verdad? Imagínate a una persona que
por alguna situación, ya sea por la pérdida de algún familiar, llegue a estar en una situación muy complicada, en una crisis que le lleve a estar en depresión, que hasta incluso busque quitarse o desvivirse, autodesvivirse, y que sus familiares la metan a un psiquiátrico. ¿Quién te podría garantizar que en ese psiquiátrico va a estar perfectamente cuidada con un protocolo 100% profesional? ¿A qué me refiero? Pues ya que está ahí internada y ya que le están dando medicamento o sustancias para la mente, y alguien con suficiente dinero dijera, pues es que me interesa, ¿cómo podrían impedir eso, verdad? Y de hecho, también el otro tema que se mencionaba mucho, el tema de la cercanía de Mariana, la esposa de Samuel García, con el DIF, capullos. Porque sí, se imaginan, o sea, bebés que llegan ahí y que pues no tienen familiares que lo reclamen. ¿Quién te podría garantizar que si en algún momento a una persona con gustos medio raros, por poner un ejemplo, simplemente por suponer, Samuel García le quisiera pagar un favor, ¿quién se lo impediría? Entonces, así es como comenzaron a surgir muchas dudas, muchas cuestiones de este incidente transmitido por televisión. Y no solamente hace 15 años generó esa duda, sino que sembró una semilla que hasta el día de hoy sigue germinando en círculos muy reducidos, porque no es un tema del cual se pueda hablar abiertamente, ni el tema de la trata, ni mucho menos de personas menores, ni nada de eso. Y lo más interesante, que después de esto, en teoría, Gabriela habría sido llevada por las autoridades, y desde ese momento su rastro se perdió por completo. Entonces aquí surgen muchas más preguntas. ¿Fue silenciada por lo que sabía? ¿O era una persona que simplemente pasaba por un estado de estrés, confusión? ¿O simplemente, como tal, era un escort que no estaba tan consciente de lo que era? Y que quizás, o bien que quizás sí estaba consciente de lo que era, pero le tocó presenciar otras cosas. Porque como digo, ¿quién te garantiza que esas personas que pueden pagar eso y más no vayan a usar el dinero para satisfacer sus gustos, verdad? Entonces, esto es lo que les puedo platicar aquí a grandes rasgos antes de que mi tía se meta más de fondo con las diferentes teorías, con las diferentes líneas, dejando en claro que es realmente muy poquito lo que se sabe, y que si no hubiera sido porque fue transmitido en vivo hace 15 años y que aún queda un poco de eso en redes sociales, ni siquiera nos hubiéramos enterado. Entonces, ¿qué opinan? Así que dejemos que sea mi tía Mona quien continúe con este relato. Y ya saben, dejen sus comentarios, dejen su me gusta, dejen su super gracias. Así que, pues los dejo con mi tía Mona. Gabriela Rico Jiménez, de 21 años de edad, fue puesta en libertad de manera inexplicable y sin embargo las primeras horas de este lunes volvió a protagonizar un escándalo en plena vía pública, Luis, y es que ahora fue en el exterior de un hotel ubicado sobre lo que es la avenida Ocampo, entre lo que es las avenidas Cuauhtémoc y Pino Suárez, en el primer cuadro de Monterrey, cuando esta mujer intentó ingresar. Las primeras horas incluso también empezó a lanzar alguna serie de incoherencias, por lo que fue necesario que el personal de este hotel solicitara la presencia de elementos de la policía regia. Libertad. Monterrey esto, pero con mucho trabajo. Duró 1 año y 4 meses en la Ciudad de México. Todo esto empezó a mediados de 2001, con casi no recuerdo. No por erotas, sino por gente. Las mataron. También como iba tocando. ¿Quién sabía todo esto? Era Carlos Slim, Dominico. Quiero mi libertad. De la reina de Inglaterra. No cuesta. Justamente por eso. Así es. Así es. Fíjate cómo ando. Así me querías ver. Rivera Murillo. Murillo no debió de haber muerto así. Sus hijos valen mucho la pena. Y los necesita su padre. Eres un doler en el alma. Me va a doler en el alma que me lo hayan quitado. Déjenme en paz. Porque me llevaron al Ministerio Público. Y ahí me dijeron que no sabían nada. Me llevaron a resulta que eras tú. Ahí acabas en la comisaría. Vayan por el hijo de
Luis, esta es la triste realidad de la joven Gabriela Rico Jiménez, quien, como observamos en momentos, intentó también agredir al elemento policíaco que... Las teorías detrás del caso, el oscuro laberinto de Gabriela Rico Jiménez. El caso de Gabriela Rico Jiménez no solo se convirtió en un episodio polémico de la televisión mexicana, sino también en una mina de teorías conspirativas que no han dejado de expandirse a lo largo de los años. Cada palabra y cada gesto de Gabriela durante ese fatídico día han sido analizados una y otra vez por quienes buscan respuestas en un rompecabezas donde parece haber más piezas ocultas que visibles. Aquí desglosamos las teorías más impactantes que han surgido en torno a este inquietante caso. 1. Víctima de una red de tráfico humano. Gabriela aseguró que todo comenzó en el año 2001, cuando tenía apenas 13 años. Según su relato, fue esclavizada, privada de su libertad y sometida a situaciones que preferimos no imaginar. Este detalle llevó a muchos a plantear la posibilidad de que Gabriela hubiera sido víctima de una red de tráfico humano, un crimen que tristemente ha afectado a México de manera alarmante. Monterrey, siendo un importante centro urbano y de negocios, es también un lugar con historial documentado de actividades relacionadas con el tráfico de personas. Las élites que Gabriela mencionó, como Carlos Slim Domit, podrían haber estado relacionadas, según esta teoría, con redes internacionales que utilizan su poder y recursos para operar en las sombras. Aunque no hay pruebas tangibles que respalden esta teoría, no se puede descartar por completo cuando consideramos la magnitud de lo que Gabriela describía y el hecho de que tantas víctimas de estas redes quedan en el olvido. 2. El vínculo con las élites. Las acusaciones de Gabriela no fueron casuales. Mencionar a figuras tan poderosas como la reina Isabel II y Carlos Slim Domit no es algo que pase desapercibido. Según los teóricos conspirativos, esto podría ser un indicio de que Gabriela estuvo, directa o indirectamente, vinculada a círculos secretos de poder donde se llevan a cabo prácticas inhumanas. Entre las teorías más repetidas, se encuentra la posibilidad de que Gabriela haya sido utilizada como parte de rituales llevados a cabo por estas élites, donde la explotación de personas vulnerables es una constante. La mención de prácticas caníbales, por más increíble que suene, encaja en el perfil de algunas teorías que afirman que estas élites buscan absorber poder a través de actos extremos. Aunque estas ideas pueden parecer absurdas a primera vista, su repetición en foros y documentos sobre conspiraciones hace que no dejen de intrigar a quienes las analizan. 3. Operación MK Ultra, una víctima de control mental. Una de las teorías más populares y perturbadoras conecta este caso con el famoso proyecto MK Ultra, un programa secreto de la CIA que buscaba desarrollar técnicas de control mental a través de drogas, hipnosis y métodos extremos de manipulación psicológica. Según esta línea de pensamiento, Gabriela habría sido una de las muchas víctimas utilizadas en experimentos de control mental. ¿Y qué pasó después? Los teóricos sugieren que Gabriela logró escapar de su supuesto control, pero en el proceso, quedó atrapada en un estado de estrés postraumático extremo, lo que explicaría su comportamiento errático y sus declaraciones desconexas. Este despertar de una víctima de MK Ultra habría resultado en su intento desesperado por advertir al público sobre lo que estaba sucediendo en las sombras. 4. Una base subterránea en Monterrey. Quizás la teoría más extravagante, pero no menos repetida, es la que involucra la existencia de una base subterránea en Monterrey. Según un supuesto testimonio filtrado, Gabriela habría mencionado que en esta base se llevan a cabo prácticas atroces, incluyendo el secuestro de niños que son utilizados para propósitos inhumanos. El testimonio también sugiere que esta base está controlada por ellos, una vaga referencia a entidades que podrían ser desde miembros de las élites hasta figuras relacionadas con teorías reptilianas. Aunque no hay pruebas físicas de esta base, la insistencia de ciertos círculos conspiranoicos en este punto ha mantenido viva la especulación durante años. Conclusión: un caso que desafía la lógica. Papacitos, el caso de Gabriela Rico Jiménez es como un espejo roto, cada fragmento refleja algo diferente, pero ninguno muestra una imagen completa. Desde la posibilidad de que fuera una víctima real de crímenes horrendos hasta teorías que rozan los límites de lo creíble, este caso sigue fascinando y desconcertando a partes iguales. Si algo queda claro, es que Gabriela desapareció sin dejar rastro después de ese día, y su historia quedó enterrada bajo un cúmulo de preguntas sin respuesta. ¿Fue todo producto de su imaginación o realmente intentaba revelar algo que pocos se atreven a mencionar? Eso, mis amores, es lo que seguiremos explorando.
Dejen sus comentarios, porque aquí con la tía Mona y el gran Master Gorila, nadie se queda sin respuestas. ¿Qué pasó con Gabriela Rico? Un misterio sin respuesta. Este caso, mis papacitos, no sería el enigma que es si no fuera por el desenlace, o más bien la falta de uno, tras los eventos que llevaron a Gabriela Rico Jiménez al ojo público. Después de su arresto frente al Hotel del Lujo en Monterrey, su destino se convirtió en un misterio total, alimentando teorías que van desde lo inquietante hasta lo absolutamente aterrador. Aquí exploramos las principales versiones que intentan explicar qué ocurrió con ella después de ese fatídico día. 1. Internada en un hospital en Monterrey. La primera y más oficial versión sugiere que Gabriela fue ingresada en un hospital psiquiátrico en la colonia Buenos Aires de Monterrey. Esta teoría toma fuerza porque, según reportes de algunos medios locales, la joven habría sido diagnosticada con algún tipo de crisis nerviosa o desorden mental. Sin embargo, aquí es donde las cosas se tornan turbias. No existen registros públicos ni documentación oficial que confirmen que Gabriela fue atendida en dicha institución. Si bien el ingreso a un hospital psiquiátrico podría sonar plausible, la falta de transparencia sobre su paradero alimenta las dudas. ¿Por qué no hay un seguimiento de su caso? ¿Qué pasó después de que fue internada? ¿Y por qué los medios dejaron de hablar de ella tan repentinamente? 2. Trasladada a un hospital en Argentina. Una versión más extrema, y francamente desconcertante, asegura que Gabriela fue enviada a un hospital psiquiátrico en Luján, Argentina, un lugar que, según ciertos relatos conspiranoicos, ha estado relacionado con eventos macabros y experimentos humanos. Esta teoría, aunque carece de evidencia sólida, se basa en supuestos informes de un traslado internacional, algo que suena desproporcionado para una joven sin antecedentes conocidos que la conecten con ese país. Quienes defienden esta idea argumentan que su traslado sería un intento de alejarla de la atención pública y, quizá, ocultarla en un entorno donde pudiera ser sometida a procedimientos aún más oscuros. Sin embargo, al no haber pruebas verificables, esta hipótesis queda en el terreno de la especulación más salvaje. 3. Desaparición total, borrada del mapa. La tercera teoría, y probablemente la más inquietante, es que Gabriela Rico simplemente desapareció sin dejar rastro. Desde su arresto, no hay registros ni evidencia concreta de su existencia. Su nombre no figura en expedientes oficiales, ni hay reportes que expliquen qué ocurrió con ella después de ser llevada por las autoridades. Este escenario alimenta las teorías más conspirativas. ¿Fue silenciada para siempre? ¿La desaparecieron porque sabía demasiado? ¿O acaso nunca existió en los registros formales porque su caso formaba parte de algo mucho más grande y oculto? Aquí es donde los relatos de testigos anónimos, como aquel que afirmó haber visto a hombres bien vestidos llevársela, suman un aura de oscuridad y desesperanza al caso. El silencio, una conspiración en sí misma. Quizá lo más inquietante de todo este caso no es lo que sabemos, sino lo que no sabemos. La falta de información oficial, el silencio de los medios y la desconexión entre los distintos reportes han hecho que el destino de Gabriela Rico sea un verdadero enigma. Cada pista parece llevar a un callejón sin salida, dejando un vacío que solo puede llenarse con preguntas. ¿Por qué no hay registros médicos o policiales que respalden su internamiento? ¿Por qué las autoridades no han dado un informe claro sobre su paradero? ¿Qué tan real es la posibilidad de que haya sido borrada del mapa por las élites que mencionó? Conclusión, un misterio que trasciende el tiempo. Mis amores, Gabriela Rico Jiménez es un ejemplo de cómo un caso aparentemente pequeño puede convertirse en un gigantesco agujero negro de preguntas sin respuesta. Su desaparición, ya sea por negligencia, encubrimiento o algo aún más siniestro, nos deja con una sensación de inquietud que difícilmente se disipa. ¿Qué creen ustedes que pasó con Gabriela? ¿Fue internada, trasladada o simplemente borrada del mapa? No olviden compartir sus teorías en los comentarios porque aquí, con la tía Mona y el gran Master Gorila, seguimos buscando respuestas donde otros prefieren no mirar. Este misterio está lejos de resolverse. El testimonio espeluznante, una ventana al horror oculto. Mis amores, si creían que el caso de Gabriela Rico Jiménez no podía ser más perturbador, prepárense porque lo que sigue parece salido de la mente de un escritor de terror. Pero no, esto es lo que alguien afirma haber vivido en carne propia. Uno de los elementos más escalofriantes de este caso es un supuesto testimonio de alguien que estuvo presente cuando Gabriela fue detenida. Y lo que este testigo asegura haber visto y oído es tan inquietante que hasta el más escéptico tendría que pensarlo 2 veces antes de descartarlo.
El testigo, un licenciado en Derecho que hacía prácticas en el lugar, relató lo siguiente: Gabriela no solo estaba gritando incoherencias, ella hablaba de que todos estábamos muertos y de que ellos controlaban todo. ¿Quiénes son ellos? Esa es la gran incógnita. ¿Se refería a las élites que mencionó, a entidades más allá de nuestra comprensión o a ambas cosas? Gabriela también aseguró que Monterrey albergaba una base subterránea donde estos seres realizaban actos atroces, desde secuestrar niños hasta otras prácticas que se escapan de la lógica. Lo más perturbador es lo que ocurrió después. Según el relato, hombres bien vestidos y con una actitud imponente llegaron al lugar. No eran policías ni personal médico, estos sujetos parecían de otra categoría. Le ordenaron al testigo que se alejara, argumentando que lo que estaba sucediendo no era de su incumbencia. Cuando él, intentando comprender el alcance de lo que veía, preguntó a dónde llevarían a Gabriela, la respuesta fue tan fría como aterradora: no te conviene saberlo. Antes de irse, esos hombres interrogaron al testigo sobre lo que Gabriela le había dicho. Él, asustado, mintió, afirmando que todo eran locuras. A los pocos días, intentó obtener información sobre el paradero de la joven, pero lo único que encontró fueron risas y respuestas esquivas de las autoridades, quienes le dijeron que Gabriela nunca existió. Ahí fue cuando el testigo, sintiendo que su vida estaba en peligro, decidió abandonar Monterrey. Este testimonio, aunque sin confirmar, pinta un cuadro aterrador. Gabriela no solo desapareció, sino que fue borrada del mapa, como si nunca hubiera estado ahí. ¿Qué sabía ella que la hacía tan peligrosa? ¿Por qué esos hombres estaban tan interesados en silenciarla? Un análisis conspiranoico, las preguntas que nadie responde. Mis papacitos, si algo nos queda claro es que este caso está cargado de elementos que hacen temblar hasta al más incrédulo. Pero aquí vienen las preguntas que no podemos dejar de hacernos. 1. ¿Por qué Gabriela mencionó nombres tan específicos? No estamos hablando de figuras menores. La reina Isabel II y Carlos Slim Domit son nombres que, al ser mencionados, no pueden ignorarse. ¿Qué relación tenía Gabriela con ellos? ¿Por qué acusarlos de prácticas tan horrendas? 2. ¿Qué motivó a Gabriela a hablar en público? Gritar en plena calle y arriesgarse a ser detenida no es algo que alguien haga sin una razón poderosa. ¿Fue un acto desesperado para exponer la verdad antes de que la silenciaran? ¿O un intento de buscar ayuda mientras todavía podía? 3. ¿Por qué desapareció sin dejar rastro? Gabriela no solo fue detenida, su nombre parece haber sido borrado de los registros oficiales. Esto nos lleva a pensar, ¿es este un caso de negligencia o estamos ante un encubrimiento deliberado de algo mucho más grande? 4. ¿Quiénes eran esos hombres bien vestidos? Su aparición es uno de los elementos más perturbadores. No eran policías ni personal médico, pero tenían autoridad suficiente para tomar el control de la situación. ¿Eran agentes de una organización secreta? ¿O representantes de las élites que Gabriela mencionó? Conclusión, un caso que desafía nuestra percepción de la realidad. Mis amores, lo que le ocurrió a Gabriela Rico Jiménez no solo es un misterio, es un recordatorio de que hay cosas en este mundo que se escapan de nuestro entendimiento. Tal vez Gabriela era solo una joven atrapada en su propio miedo, o tal vez estaba revelando fragmentos de una verdad tan incómoda que nadie se atreve a admitirla. Este caso, al igual que un espejo oscuro, nos obliga a mirar las sombras que preferimos ignorar. Así que, papacitos, quiero leer sus teorías, sus opiniones y lo que ustedes creen que realmente pasó con Gabriela. ¿Es este un caso de conspiración real o simplemente una serie de eventos mal interpretados? La caja de comentarios está abierta, porque aquí, con la tía Mona y el gran Master Gorila, no le tenemos miedo a la verdad, por más aterradora que sea. Nos vemos en la próxima entrega, y recuerden, aquí no hay tema que no desentrañemos juntos. La teoría conspirativa, ¿las élites multimillonarias practican el canibalismo? Imaginemos por un momento que vivimos en un mundo donde el poder y la riqueza no solo permiten comprar bienes materiales, sino también influir en la percepción de la realidad misma. En este contexto, surge una teoría inquietante que ha persistido desde tiempos antiguos. Las élites multimillonarias participan en prácticas secretas, incluyendo el consumo de carne humana, como símbolo de poder y ritual de dominación. Aunque para algunos esto pueda sonar como una simple trama sacada de una novela de horror, la idea tiene raíces que se extienden tanto en la historia como en las teorías modernas. Vamos a desmenuzar los elementos que fundamentan esta teoría, combinando antecedentes históricos, relatos contemporáneos y las preguntas que todavía carecen de respuestas. 1. Contexto histórico, los poderosos y el canibalismo ritual.
Desde la Edad Media, existen relatos de las élites y la nobleza participando en prácticas macabras que incluían el consumo de carne humana. No hablamos necesariamente de banquetes de horror, sino de rituales simbólicos y medicinas que se consideraban de uso exclusivo para los privilegiados. Por ejemplo, en Europa, se utilizaban momias molidas como remedio médico, conocido como mumia. Se creía que consumir restos humanos confería vitalidad y longevidad. En la antigua China, ciertas dinastías documentaron el consumo de partes del cuerpo humano como una forma de demostrar dominio total sobre sus enemigos. Aunque hoy estos relatos son tratados como hechos históricos aislados, han servido como base para construir teorías que sugieren que estas prácticas no han desaparecido, solo han evolucionado. 2. Conexión moderna, las élites y los rituales secretos. El siglo XXI ha visto un resurgimiento de teorías conspirativas que conectan a las élites con prácticas de ocultismo y rituales. Entre las más sonadas está la de que figuras multimillonarias participan en eventos privados donde el consumo de carne humana sería un acto simbólico de poder absoluto. Esta teoría se vincula con reuniones exclusivas y secretas como las del Bohemian Grove, donde se realizan rituales en un ambiente controlado y completamente aislado del ojo público. Documentos y filtraciones, como los famosos correos de Pizzagate, que aunque desmentidos, sembraron la idea de que existe una red de poderosos involucrados en prácticas atroces. Los rumores sobre estas prácticas han ganado tracción debido a la naturaleza hermética de las élites. ¿Qué pasa detrás de las puertas cerradas de sus mansiones y reuniones secretas? Nadie lo sabe con certeza y esta falta de transparencia alimenta las especulaciones. 3. El caso Lolita y las islas privadas. Uno de los comentarios destacados menciona al dueño de la isla Lolita, una probable referencia a figuras como Jeffrey Epstein, cuya red de tráfico humano fue expuesta en años recientes. Las islas privadas han sido un símbolo de opulencia y misterio, donde ocurren actividades que jamás serían toleradas en el mundo público. Las conexiones entre estos lugares y las desapariciones de personas, especialmente de menores, han llevado a muchos a cuestionar si realmente se trata solo de turismo de lujo o si son centros de operaciones para actividades inconfesables. 4. Los testimonios inquietantes, audios, filtraciones y bromas. Otro comentario menciona supuestos audios de María Félix hablando de carne humana. Aunque no existen pruebas contundentes de que dichos audios sean reales, este tipo de revelaciones a menudo resuenan porque explotan la fascinación del público con las leyendas negras de las celebridades. Más allá de Félix, en entrevistas y biografías de otras figuras públicas se han mencionado prácticas extrañas que solo incrementan el morbo. Incluso las bromas en redes sociales, como la que plantea que alguien cocinó a un vecino, pueden interpretarse como un reflejo de las sospechas generalizadas hacia las élites. ¿Son realmente bromas o, como dicen algunos, los secretos más oscuros siempre se esconden a plena vista? 5. La conexión con Monterrey, un epicentro oculto. El caso de Gabriela Rico Jiménez, que tuvo lugar frente a un hotel de lujo en Monterrey, parece alimentar estas teorías. Ella misma mencionó a las élites, acusándolas de prácticas caníbales y aunque su relato fue descartado por muchos como delirios, el hecho de que desapareciera sin dejar rastro da pie a las sospechas. ¿Por qué mencionó nombres tan específicos? ¿Por qué fue silenciada tan rápidamente? ¿Qué relación podría tener Monterrey con estas redes? Es importante recordar que Monterrey es un punto clave en México para el comercio y la influencia de grandes corporaciones. Si añadimos la existencia de hoteles de lujo y el acceso restringido que ofrecen, no sería descabellado pensar que podría servir como base de operaciones para actividades encubiertas. 6. ¿Por qué no lo sabemos todo? Finalmente, la pregunta que lo engloba todo, ¿por qué estas teorías siguen en el terreno de lo especulativo? La respuesta está en el poder de las élites. Control mediático. Los multimillonarios tienen acceso a los principales medios de comunicación y pueden influir en la narrativa pública. Recursos legales, con dinero, pueden enterrar cualquier investigación que los comprometa. Desinformación intencionada. A menudo, las teorías más radicales son promovidas por los mismos interesados para desacreditar cualquier acusación que tenga fundamentos sólidos. Conclusión: el misterio que nunca se apaga. Mis papacitos, esta teoría no solo es inquietante, es un recordatorio de que el poder absoluto puede esconder secretos absolutos. Aunque no hay pruebas concluyentes, los patrones históricos, los testimonios inquietantes y la desaparición de voces como la de Gabriela Rico nos llevan a cuestionar qué tan lejos pueden llegar las élites para mantener su dominio.
¿Es posible que existan grupos multimillonarios participando en actos tan atroces como el canibalismo? Tal vez nunca lo sabremos con certeza. Pero, mientras sigamos viendo las sombras, seguiremos buscando la luz que las explique. ¿Qué opinan ustedes? ¿Son estas teorías un reflejo de la paranoia o un vistazo a una verdad que muchos preferirían ignorar? Dejen sus pensamientos en los comentarios. ¿Un testimonio que refuerza las teorías? El comentario de un trabajador de un hospital toxicológico en la Ciudad de México añade un escalofriante giro al caso de Gabriela Rico Jiménez y lo conecta con patrones oscuros que parecen repetirse en situaciones similares. Según este testimonio, mujeres de gran porte y belleza, muchas veces intoxicadas, llegan a los hospitales acompañadas de supuestos familiares cuyos comportamientos y respuestas levantan sospechas. Estas mujeres son dadas de alta de manera apresurada, bajo la aparente presión de órdenes superiores que dejan claro al personal médico que es mejor no hacer preguntas si quieren evitar problemas. ¿Qué implica esto? ¿Es este un patrón que conecta la historia de Gabriela con redes de tráfico humano y eventos clandestinos que involucran a las élites? Conexión con Gabriela Rico, un patrón aterrador. Según las teorías, Gabriela podría haber sido una víctima de trata, expuesta a sustancias para soportar las condiciones de un trabajo impuesto y eventualmente enfrentada a una situación tan traumática que su mente colapsó. Este comportamiento errático, junto con sus acusaciones y menciones de nombres específicos, como Carlos Slim Domit y Juan Camilo Muriño, podría indicar que fue testigo de algo tan aterrador que simplemente no pudo callarlo. El relato del hospital sugiere un modus operandi que involucra 1. Intoxicación controlada. Las mujeres llegan en estados alterados, lo que dificulta que puedan explicar lo que les ocurre con claridad. 2. Familiares sospechosos. Las personas que las acompañan no solo caen en contradicciones, sino que también ejercen presión para sacarlas del hospital rápidamente. 3. Silencio institucional. Las órdenes de no involucrarse y de dar el alta a las pacientes refuerzan la idea de que hay un sistema bien engrasado detrás de estos eventos. ¿Es Gabriela uno de los muchos casos que quedaron silenciados por la misma maquinaria? El colapso mental, causa o consecuencia. El trabajador sugiere que muchas de estas mujeres no solo están expuestas a condiciones extremas, sino que también podrían presenciar eventos traumáticos. En el caso de Gabriela, sus gritos y declaraciones indican que fue testigo de algo que su mente no pudo procesar, un nivel de horror que supera la imaginación. El detalle de que mencionara nombres específicos y acusaciones como el consumo de carne humana o prácticas rituales lleva a especular que Gabriela pudo haber sido utilizada como testigo involuntaria en un evento con altos directivos y que su comportamiento no fue más que una reacción extrema a la realidad a la que fue expuesta. Preguntas que permanecen sin respuesta. Este testimonio plantea muchas incógnitas que siguen alimentando el misterio. ¿Por qué las mujeres dadas de alta nunca vuelven a aparecer en los registros? Si son cuidadas en casa, ¿por qué sus historias se desvanecen en el anonimato? ¿Qué tipo de eventos están presenciando? ¿Son simplemente reuniones exclusivas o algo mucho más siniestro? ¿Qué poder tienen los familiares para garantizar el silencio de los hospitales? Esto sugiere un nivel de influencia que trasciende los límites legales y éticos. El toque conspirativo, ¿qué nos ocultan las élites? La idea de que las élites participan en prácticas secretas y traumáticas no es nueva. Los comentarios adicionales, como aquel que menciona que si supieran lo que hacen las élites, muchos no tendrían estómago para resistir, refuerzan esta percepción. Los eventos oscuros que involucran a figuras poderosas tienden a ser descartados como conspiraciones, pero los patrones de silencio y las desapariciones inexplicables continúan levantando sospechas. Conclusión: Gabriela como símbolo de un sistema oculto. Mis amores, la historia de Gabriela Rico Jiménez es más que un caso aislado. Es un reflejo de las sombras que rodean a quienes están en posiciones de poder absoluto. Si este testimonio es cierto, entonces Gabriela es solo una de las muchas víctimas atrapadas en un sistema que no permite que la verdad salga a la luz. Fue silenciada porque sabía demasiado. ¿Es este un ejemplo de cómo las élites manejan su limpieza para evitar que el público conozca lo que realmente ocurre en sus reuniones privadas? Papacitos, esto no es solo una teoría conspirativa, es un espejo que nos obliga a preguntarnos qué tan profunda es la madriguera del conejo. Quiero escuchar sus opiniones. ¿Qué creen que está pasando realmente detrás de estas historias? Déjenme sus teorías, porque aquí, con la tía Mona y el gran Master Gorila, no le tenemos miedo a nada. El misterio del psiquiátrico de Buenos Aires, las piezas que no encajan.
Mis papacitos, este caso no deja de generar teorías, testimonios y especulaciones que aumentan la intriga. Según lo que se comenta en diversas comunidades, Gabriela Rico Jiménez fue llevada a un hospital psiquiátrico ubicado en la colonia Buenos Aires, en Monterrey. Esto explicaría por qué algunas teorías iniciales sugerían que había sido trasladada a Argentina, una confusión causada por el nombre del hospital. Pero lejos de aclarar el misterio, esta información nos lleva a más preguntas y detalles oscuros sobre lo que realmente ocurrió en ese lugar. 1. El hospital psiquiátrico, un lugar de burlas y silencio. Testimonios sugieren que en este psiquiátrico, Gabriela no solo fue tratada, sino también víctima de burlas por parte del personal médico. Esto no solo refleja una falta de sensibilidad, sino que también podría haber contribuido a su deterioro emocional. Si Gabriela realmente estaba atravesando un episodio esquizoide desencadenado por un trauma severo, como el abuso por parte de personas poderosas, su tratamiento habría requerido atención especializada, no el desprecio que aparentemente recibió. El contexto de los psiquiátricos en México no es precisamente alentador. Existen numerosos reportes sobre negligencia, abuso y condiciones inhumanas en instituciones de este tipo. Si Gabriela fue internada en uno de estos lugares, ¿realmente estaba segura allí o era simplemente un paso más en el proceso de su desaparición? 2. Hombres misteriosos, rescate o encubrimiento. Uno de los puntos más inquietantes de los testimonios es la aparición de hombres misteriosos, descritos como agentes con la apariencia de servicio secreto, quienes habrían llegado al hospital para llevarse a Gabriela. Según estas versiones, su presencia fue suficiente para que el personal no hiciera preguntas ni intentara detenerlos. Este relato se alinea con teorías sobre el encubrimiento de las élites. Si Gabriela realmente sabía algo que no debía, ¿estos hombres estaban encargados de garantizar su silencio permanente? ¿Qué tipo de influencia o poder tenían para actuar de manera tan abierta y sin consecuencias? 3. ¿Un episodio esquizoide o un trauma real? Algunos sugieren que lo que ocurrió con Gabriela podría ser explicado como un episodio esquizoide, posiblemente desencadenado por abuso y estrés extremo. Este tipo de episodios puede causar delirios, paranoia y comportamientos erráticos, como los que mostró frente al hotel. Sin embargo, este enfoque médico no descarta la posibilidad de que Gabriela haya sido víctima de algo mucho más grande. Es importante recordar que las víctimas de abuso severo, especialmente cuando están expuestas a figuras poderosas o a redes de explotación, pueden experimentar colapsos mentales como resultado del trauma. En este contexto, sus delirios podrían haber sido una mezcla de realidad y confusión emocional. Es posible que Gabriela estuviera intentando comunicar algo real, pero su estado mental nublara su capacidad para expresarlo claramente. 4. Modelo en un mundo peligroso. Otro punto que refuerza las teorías es el hecho de que Gabriela era supuestamente modelo, un dato que encaja con patrones bien documentados de abuso en la industria. Las modelos a menudo son expuestas a situaciones vulnerables, donde figuras poderosas pueden explotar su posición de autoridad. Si Gabriela estaba involucrada en eventos exclusivos con altos directivos, como sugieren algunos testimonios, ¿qué pudo haber presenciado que la llevó al colapso? 5. La desaparición, silenciada para siempre. A pesar de los testimonios que afirman haberla visto en el hospital, el rastro de Gabriela se pierde después de ese punto. Los rumores sobre su desaparición refuerzan la idea de un encubrimiento deliberado. Algunos creen que pudo haber sido trasladada a otro lugar o incluso eliminada para evitar que hablara. ¿Por qué no hay registros claros de su paradero después del hospital? ¿Qué tan involucrados estaban estos hombres misteriosos en su destino final? 6. ¿Por qué interesa tanto a Reddit y otros foros internacionales? El caso de Gabriela ha capturado la atención de comunidades en Reddit y otras plataformas porque contiene todos los elementos de un misterio sin resolver: figuras poderosas, desaparición, teorías conspirativas y el abuso de una joven vulnerable. Para estas comunidades, Gabriela representa no solo un caso aislado, sino un ejemplo de cómo las élites pueden manipular el sistema para proteger sus secretos más oscuros. Conclusión: un caso que no podemos olvidar. Mis papacitos, la historia de Gabriela Rico Jiménez es una espiral de preguntas sin respuesta que nos deja con una amarga sensación de impotencia. ¿Fue víctima de un sistema que la utilizó y luego la desechó? ¿Su episodio esquizoide fue una manifestación de un trauma real que intentaba comunicar? ¿Y qué papel jugaron los hombres misteriosos que se la llevaron?
El caso de Gabriela no solo nos invita a reflexionar sobre las fallas en las instituciones que deberían protegernos, sino también sobre el oscuro poder que algunas figuras tienen para hacer desaparecer a alguien sin dejar rastro. Y aunque nunca sepamos toda la verdad, es nuestra responsabilidad seguir haciendo preguntas y manteniendo su historia viva. ¿Qué opinan ustedes? Compartan sus teorías, porque aquí, con la tía Mona, seguimos buscando respuestas. El caso de Gabriela Rico, paralelismos con otras historias inquietantes. Mis papacitos, el caso de Gabriela Rico Jiménez no solo genera un profundo interés por su misterio, sino porque guarda semejanzas con otras historias igualmente turbias, donde la realidad se entrelaza con lo que, a primera vista, parecen ser fantasías o delirios. Uno de los comentarios más interesantes menciona a una mujer con problemas mentales que, sin querer, reveló un crimen al hablar de fantasmas que salían de una funeraria abandonada. Lo que al principio se descartó como una alucinación, terminó siendo la llave para descubrir que la funeraria era usada como cuartel por gente peligrosa. Es posible que Gabriela, como esta mujer, estuviera señalando algo real, pero su relato fue desestimado por considerarlo producto de un estado mental alterado. Exploremos estas conexiones y qué nos pueden decir sobre la oscura red de hechos que podrían estar vinculados a casos como el suyo. 1. Los delirios que esconden verdades. El caso de la funeraria abandonada demuestra que los relatos que parecen irracionales no siempre lo son. Las personas en situaciones vulnerables, como indigentes o quienes sufren de enfermedades mentales, a menudo son ignoradas, pero a veces sus palabras contienen fragmentos de una realidad inquietante. En el caso de Gabriela, sus declaraciones sobre prácticas caníbales y nombres de élite como Carlos Slim Domit y Juan Camilo Muriño fueron descartadas como delirios. Sin embargo, ¿qué pasaría si estos delirios fueran un intento desesperado de comunicar una verdad que nadie estaba dispuesto a escuchar? Al igual que la mujer que mencionaba fantasmas, Gabriela podría haber estado describiendo una realidad que su mente procesaba de forma fragmentada debido al trauma extremo. En ambos casos, lo que parecía absurdo resultó ser una pista para algo mucho más grande. 2. Nuevos paralelismos, la indigente y el cuerpo momificado. Otro comentario menciona un caso perturbador en Nuevo León, donde un indigente fue encontrado arrastrando el cuerpo momificado de una mujer dentro de una caja de plástico. Según su relato, había estado durmiendo en una fábrica abandonada y escuchaba los lamentos de la mujer por las noches, lo que lo llevó a encontrar el cuerpo. Este caso comparte similitudes con el de Gabriela en cuanto a los espacios abandonados y las figuras marginadas que terminan siendo piezas clave en la revelación de crímenes. Tanto la fábrica como la funeraria abandonada se convierten en escenarios de actividades ilícitas, mientras que las personas que frecuentan estos lugares son desestimadas o tratadas como poco confiables. Podría ser que Gabriela, al igual que estas otras personas, estuviera revelando un fragmento de un sistema mayor. Su insistencia en que todos estamos muertos y en que ellos controlan todo, suena escalofriantemente similar al tipo de declaraciones que parecen absurdas hasta que se conectan los puntos. 3. ¿Es este un patrón recurrente? En todos estos casos, hay elementos comunes que parecen apuntar a un patrón. Lugares marginales o abandonados, fábricas, funerarias o, en el caso de Gabriela, un hotel de lujo donde las sombras parecen ocultar actividades clandestinas. Figuras vulnerables, mujeres jóvenes, personas en situación de calle o con problemas mentales que son ignoradas o desestimadas. Elementos de poder, desde figuras sospechosas como hombres bien vestidos hasta referencias a élites, siempre parece haber un factor de control que garantiza que estas historias no trasciendan fácilmente. Estos elementos refuerzan la idea de que existen redes de poder operando fuera del alcance de las autoridades convencionales y que solo salen a la luz cuando alguien, accidentalmente o no, cruza los límites de lo que debería saber. 4. El poder de la percepción, locura o verdad. La historia de Gabriela nos recuerda que lo que percibimos como locura puede ser una forma de expresar algo que las palabras comunes no pueden describir. La mujer que vio fantasmas en la funeraria estaba señalando vigilancia. El indigente que escuchaba lamentos encontró un cadáver. ¿Y Gabriela? Su referencia a ellos y a un sistema de control oscuro podría no ser tan descabellada como se pensó inicialmente. En todos estos casos, el común denominador es la tendencia a ignorar o desacreditar a quienes parecen estar fuera de sí. Pero si miramos más de cerca, las piezas pueden empezar a encajar en un panorama mucho más siniestro. 5. ¿Qué nos dice esto sobre Gabriela? Si conectamos los puntos, el caso de Gabriela podría ser un ejemplo más de cómo el poder y la influencia pueden borrar a alguien del mapa.
Su perfil como modelo, su estado de vulnerabilidad y las circunstancias de su desaparición encajan en un esquema que parece repetirse en diferentes historias. ¿Es posible que Gabriela haya sido víctima de algo que los poderosos no quieren que salga a la luz? ¿Que su colapso mental fuera el resultado de haber presenciado algo que no debía? Conclusión, lo que no queremos ver. Mis papacitos, el caso de Gabriela Rico Jiménez y los paralelismos con otros relatos nos llevan a reflexionar sobre cómo tratamos las historias que parecen absurdas a primera vista. Tal vez, lo que estamos ignorando no son solo delirios, sino piezas de un rompecabezas que aún no comprendemos completamente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Podemos conectar estas historias y empezar a ver un patrón, o seguimos dejando que las sombras oculten lo que no queremos enfrentar? Déjenme sus comentarios, porque aquí, con la tía Mona, no dejamos ningún misterio sin explorar. Una teoría más profunda, el deterioro mental como arma del encubrimiento. Papacitos, si hay algo que este caso nos deja claro es que las apariencias pueden ser las mejores aliadas del silencio. Lo que parece un episodio de locura podría ser la manifestación de un trauma extremo, el resultado de haber visto algo que ninguna mente puede procesar sin romperse. Pero aquí no se trata solo de Gabriela Rico Jiménez y su trágica historia, se trata de cómo se construyen los sistemas de encubrimiento utilizando el deterioro mental como herramienta para desestimar la verdad. 1. ¿Trata de personas o algo aún más macabro? El comentario inicial plantea una narrativa inquietante pero plausible. Gabriela habría sido víctima de trata desde los 13 años, expuesta a sustancias para soportar las condiciones impuestas por sus captores. Sin embargo, si esta teoría ya de por sí es oscura, lo que viene a continuación podría ser peor. ¿Qué pasa cuando el consumo de estas sustancias y el trauma no son solo un subproducto de la explotación, sino parte deliberada de un proceso para destruir su credibilidad? En el mundo de la trata de personas, los captores no solo buscan dominar físicamente a sus víctimas, sino también neutralizarlas psicológicamente. En este contexto, Gabriela no solo sería una víctima más, sino alguien que vio demasiado y fue programada para colapsar si intentaba hablar. 2. Sectas, élites y ritos de iniciación. El comentario menciona sectas poderosas y prácticas rituales que incluyen el consumo de sustancias prohibidas y actos que cruzan los límites de la moralidad. Aquí entra una teoría aún más morbosa, los ritos de iniciación de las élites, en los que las víctimas no solo son explotadas, sino que también se convierten en testigos y cómplices involuntarios de actos que garantizan su silencio. Canibalismo y consumo de sangre. No es la primera vez que se mencionan prácticas rituales de este tipo en círculos de poder. Algunas teorías sostienen que estos actos no solo tienen un componente ceremonial, sino que también sirven como material de extorsión para mantener el control dentro de las propias élites. Programación de víctimas, la teoría del MK Ultra, donde se buscaba manipular mentes mediante drogas y traumas, encaja con esta narrativa. Si Gabriela fue sometida a algo similar, su colapso público podría haber sido el resultado de un desencadenante que escapó al control de sus captores. 3. El hotel, un refugio o el epicentro del horror. Gabriela eligió un hotel de lujo como escenario para gritar su verdad. Esto plantea dos posibilidades. El hotel como punto de encuentro. Es posible que el lugar estuviera relacionado con las personas que ella mencionó, y que Gabriela creyera que allí podría encontrar justicia o reconocimiento de lo que había vivido. Un último intento de escapar, también podría haber sido un lugar que representaba un símbolo de poder, donde sabía que sus acusaciones resonarían más fuerte. El detalle de que mencionara nombres específicos como Carlos Slim Domit y Juan Camilo Muriño no parece ser casualidad. Si Gabriela estaba ligada a círculos de poder, ¿qué mejor lugar para exponerlos que uno donde se presume que estos individuos podrían frecuentar? 4. ¿Qué representa el deterioro mental en estos casos? El deterioro mental de Gabriela, producto del abuso y las sustancias, no solo la hizo vulnerable, sino que también sirvió como excusa para desacreditarla. Este patrón no es nuevo. En muchos casos de alto perfil, las víctimas que intentan hablar son rápidamente etiquetadas como locas o drogadictas. Pero, ¿qué pasa si esta locura es en realidad un reflejo de algo real? Trauma como lenguaje. Lo que Gabriela expresó en su colapso público podría ser un intento de su mente por procesar lo que había vivido, aunque sus palabras parecieran inconexas. Silencio institucional. Al internarla en un hospital psiquiátrico y luego desaparecerla, se asegura que su versión nunca sea tomada en serio. 5. ¿Por qué desapareció después del incidente? Aquí es donde el caso se torna aún más siniestro.
Si Gabriela realmente estaba revelando algo que no debía, su desaparición no es solo un encubrimiento, sino un acto deliberado para proteger a quienes podrían haber sido expuestos por sus palabras. El testimonio del psiquiátrico, los rumores de que fue internada en un hospital de Monterrey y luego sacada por hombres misteriosos refuerzan esta idea. Estos individuos, descritos como de servicio secreto, podrían haber tenido el objetivo de silenciarla para siempre. ¿Quién tenía interés en callarla? Si Gabriela no era una simple loca de la calle, entonces sus palabras tenían un peso que representaba una amenaza directa para quienes tienen el poder de hacer que alguien desaparezca. 6. ¿Y si no era locura, sino brujería? Un comentario interesante menciona la posibilidad de que Gabriela hubiera sido víctima de maleficios que causan demencia y desgracia. Aunque esta teoría entra en el terreno de lo sobrenatural, no es del todo descabellada en el contexto de sectas y rituales oscuros. Las prácticas esotéricas, combinadas con sustancias y abuso psicológico, podrían haber sido parte del sistema que la llevó al colapso. Conclusión, un grito que no podemos ignorar. Mis papacitos, el caso de Gabriela Rico Jiménez no es solo una tragedia personal, sino un espejo oscuro que nos muestra hasta dónde pueden llegar los sistemas de poder para protegerse. Su locura podría ser el resultado de un trauma diseñado para desarmarla, un método para asegurar que su verdad nunca sea escuchada. Pero aquí estamos nosotros, analizando, cuestionando y manteniendo viva su historia. Porque en un mundo donde las sombras ocultan la verdad, cada pregunta que hacemos es un paso hacia la luz. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es esta una locura más o una verdad que nadie quiere aceptar? Déjenme sus teorías en los comentarios, porque aquí, con la tía Mona, no hay tema que no desentrañemos juntos. Conexión con Acapulco Kids, la sombra de las redes de explotación. Mis papacitos, la mención de Acapulco Kids en el contexto del caso de Gabriela Rico Jiménez nos lleva a profundizar en un tema que, aunque parece un eco lejano, sigue resonando como una alarma de lo que podría estar ocurriendo en las sombras. Las redes de explotación, que operan con la complicidad de instituciones y sectores poderosos, no son un mito ni una teoría sin fundamento. Casos como el de los Acapulco Kids y las investigaciones de Lidia Cacho nos lo han demostrado. ¿Podría Gabriela haber sido una víctima más de un sistema similar, atrapada en una red que utilizaba su belleza y juventud para satisfacer los deseos de los poderosos? Exploremos este paralelismo y las pistas que lo refuerzan. 1. ¿Qué fue Acapulco Kids? Acapulco Kids era el nombre atribuido a una red de explotación infantil que operaba en los hoteles de lujo de Acapulco durante los años 90 y principios de los 2000. Este sistema involucraba la venta de menores a turistas extranjeros, principalmente estadounidenses y canadienses, bajo la protección de estructuras locales, desde policías hasta empresarios. Hoteles de lujo, lugares como el Hotel Imperial fueron señalados como centros de operación, donde los delitos ocurrían en habitaciones a solo unos metros de familias desprevenidas. Víctimas indígenas, los niños más vulnerables, muchas veces indígenas, eran vendidos por sus propios familiares o secuestrados. Esta práctica se alimentaba del morbo y el fetichismo racial, sumándole una capa aún más perturbadora al sistema. Aunque esta red fue expuesta, los mecanismos de encubrimiento y la falta de justicia plena demostraron que estos sistemas no solo existen, sino que se adaptan y migran a nuevos escenarios. 2. Gabriela y los paralelismos inquietantes. Gabriela Rico, al igual que las víctimas de Acapulco Kids, presenta un perfil que encaja con las tácticas utilizadas por estas redes: joven, atractiva y vulnerable. Según testimonios, Gabriela habría sido víctima de trata desde los 13 años, una edad que coincide con el rango en que las redes suelen captar a sus víctimas. Pero su caso tiene un giro aún más oscuro. Ella no solo fue una víctima, sino una testigo de algo aterrador. Su aparición frente a un hotel de lujo en Monterrey no parece casual. ¿Podría ser este lugar un punto de reunión para actividades similares a las de los Acapulco Kids? Gabriela no solo gritaba incoherencias, mencionaba nombres poderosos y hablaba de prácticas que cruzan cualquier límite moral, como el consumo de carne humana. ¿Estaba exponiendo algo que las élites querían mantener oculto? 3. La conexión con Lidia Cacho y las redes internacionales. El caso de Gabriela también resuena con las investigaciones de Lidia Cacho, periodista que expuso redes de trata como la de Jan Zucker Curry en Cancún. Estas redes operaban bajo la protección de empresarios, políticos y policías, y estaban directamente vinculadas a circuitos internacionales de explotación. Silencio mediático. Al igual que en el caso de Gabriela, muchos de estos crímenes fueron ignorados o minimizados por los medios.
Violencia contra los denunciantes. Lidia Cacho enfrentó atentados y persecución por atreverse a exponer a los implicados. ¿Podría Gabriela haber sido silenciada por motivos similares? 4. Hoteles de lujo, epicentros de lo inconfesable. El hecho de que tanto Acapulco Kids como el caso de Gabriela Rico tengan como escenario hoteles de lujo no es casual. Estos lugares, con su privacidad y exclusividad, son ideales para encubrir actividades ilícitas. Además, ofrecen acceso a un flujo constante de turistas internacionales, que muchas veces se convierten en clientes de estas redes. La conexión entre los hoteles y las redes de explotación ha sido documentada en múltiples ocasiones, desde el caso Epstein hasta operaciones locales en México. ¿Qué tan profundo es el vínculo entre estos lugares y los crímenes que ocurren tras sus puertas cerradas? 5. ¿Por qué no se habló más del caso? El comentario señala una pregunta crucial: si Gabriela era solo una loca de la calle, ¿por qué desapareció tan rápido del radar mediático? En el caso de los Acapulco Kids, la investigación solo salió a la luz gracias a años de trabajo de periodistas y activistas. Pero en el caso de Gabriela, no parece haber habido el mismo interés por destapar la verdad. Manipulación mediática. Es posible que el caso de Gabriela fuera enterrado deliberadamente para proteger a los implicados. Miedo y silencio. Al igual que en otros casos, quienes pudieron haber sabido algo optaron por callar por miedo a represalias. 6. El lado más turbio, rituales y control. Algunos comentarios insinúan que lo que Gabriela describió no solo eran crímenes convencionales de trata, sino que incluían rituales oscuros y prácticas caníbales. Esto, aunque suena descabellado, coincide con las denuncias de algunas víctimas de redes internacionales, donde el abuso no es solo físico, sino parte de un sistema de control y dominación simbólica. Estas prácticas, según los teóricos, sirven no solo para satisfacer impulsos aberrantes, sino también como método para garantizar el silencio de los involucrados. Si todos los participantes son cómplices, nadie puede hablar sin incriminarse. Conclusión: ¿estamos viendo un patrón? Mis papacitos, el caso de Gabriela Rico Jiménez, visto a través del lente de Acapulco Kids y las investigaciones de Lidia Cacho, nos muestra que hay patrones que se repiten, y no siempre son coincidencias. Redes de explotación, complicidad institucional y manipulación mediática son los hilos que unen estas historias, dejando a las víctimas en el olvido y a los culpables en el poder. Es posible que Gabriela fuera una pieza en este sistema, silenciada antes de que pudiera revelar demasiado. ¿Qué tan profundo llegan estas redes y cuántos casos como este han sido enterrados sin que sepamos la verdad? La pregunta no es si estas cosas ocurren, sino cuántas veces hemos decidido ignorarlas. Déjenme sus teorías y comentarios, mis amores, porque aquí, con la tía Mona, no dejamos ningún misterio sin explorar. Sigamos desenredando esta maraña. ¿Qué tan lejos llegan las conspiraciones? Entre el poder, el simbolismo y las desapariciones. Mis papacitos, cuando uno comienza a unir puntos en casos como el de Gabriela Rico Jiménez, las teorías toman un giro escalofriante. La idea de que ciertas élites podrían estar involucradas en prácticas inhumanas, como el consumo de carne humana o el tráfico de órganos, deja de sonar descabellada cuando analizamos los patrones de poder, simbolismo y las innumerables desapariciones que ocurren día a día. 1. Las desapariciones y el vacío de justicia. Gabriela planteó una pregunta que resuena en muchos: ¿a dónde van las personas que desaparecen? En México, los datos sobre desapariciones son alarmantes y los casos de tráfico humano y órganos están documentados, aunque rara vez se hacen públicos los detalles más oscuros. Cifras alarmantes: miles de personas desaparecen cada año, muchas sin dejar rastro. La narrativa oficial suele ser evasiva, pero los rumores apuntan a redes organizadas que operan con la complicidad de sectores poderosos. Inmunidad del poder. Como mencionó el comentario, hay individuos y grupos con tanto poder que parecen estar por encima de la ley. Esto incluye mafias, sectas y élites que operan en las sombras. 2. El simbolismo y las redes ocultas. El comentario sobre el simbolismo en marcas y organizaciones no es algo nuevo en el mundo conspiranoico, pero se refuerza con ciertos patrones visibles en la sociedad. Desde logotipos hasta rituales, las teorías apuntan a que las élites utilizan símbolos para comunicar información y establecer conexiones entre sus miembros. Ejemplos comunes: triángulos, ojos y figuras geométricas son mencionados como símbolos de poder. Estas imágenes aparecen en logotipos de marcas globales, eventos exclusivos y hasta en la arquitectura.
Conexión con las desapariciones. Si estas organizaciones existen, los símbolos podrían ser su forma de marcar territorio o comunicar mensajes invisibles al público común. 3. Sectas, mafias y su conexión con Gabriela. La teoría de que Gabriela podría haber sido testigo de prácticas vinculadas a sectas o mafias cobra fuerza cuando se considera el contexto de sus declaraciones. Mencionó nombres específicos y acusaciones que involucran no solo explotación, sino también rituales oscuros. Tráfico de órganos. Algunos sugieren que las desapariciones masivas están conectadas con este lucrativo mercado. Sectas y mafias podrían usar a las víctimas como fuentes de mercancía para compradores internacionales. Rituales extremos. Las prácticas rituales, como el consumo de carne humana, han sido documentadas en ciertas culturas y sectas. Aunque estas historias parecen salidas de una película de terror, no es descabellado pensar que podrían estar ocurriendo en las sombras. 4. ¿Es el simbolismo una pista o una distracción? Muchos creen que el simbolismo es una clave para identificar estas redes, pero otros argumentan que podría ser una forma de distracción, diseñada para mantener a las personas enfocadas en lo visible mientras las verdaderas operaciones ocurren lejos de los reflectores. El caso de Gabriela, su mención de prácticas caníbales y nombres específicos podría haber sido una mezcla de hechos y traumas. Pero si las élites operan de la manera en que se sospecha, estas declaraciones podrían haber sido demasiado peligrosas para ignorarlas. El patrón global, desde Jeffrey Epstein hasta las acusaciones contra organizaciones internacionales, el simbolismo y las desapariciones parecen ser un tema recurrente. 5. ¿Qué tan profundo llega el problema? Cuando un caso como el de Gabriela se analiza junto a teorías como las de los Acapulco Kids o las redes de tráfico de órganos, el panorama es desolador. La falta de justicia, las desapariciones y los rumores de rituales oscuros apuntan a un sistema que opera más allá del alcance de las autoridades comunes. La pregunta clave, ¿Gabriela era una víctima más o una testigo que sabía demasiado? Sus declaraciones y su desaparición sugieren que su caso podría ser parte de un esquema mayor. El papel de los medios, la manipulación mediática y la desinformación podrían ser herramientas utilizadas para desacreditar a personas como Gabriela y desviar la atención del público. Conclusión, un grito desde las sombras. Mis papacitos, lo que Gabriela Rico Jiménez nos dejó no fueron solo palabras, sino pistas de un sistema que muchos prefieren ignorar. Desde los simbolismos en las marcas hasta las desapariciones que parecen no tener explicación, su historia nos obliga a mirar más allá de lo evidente y cuestionar qué tan lejos llega el poder de quienes operan en las sombras. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Es posible que estemos viendo solo la punta del iceberg? ¿Qué tan cerca estamos de descubrir la verdad, o será que estas redes son demasiado grandes para caer? Déjenme sus teorías en los comentarios, porque aquí, con la tía Mona, seguimos desenredando esta telaraña de misterios. ¿Drogada y escapando del silencio? Un vistazo a los clubes de canibalismo y rituales oscuros. Mis papacitos, este comentario plantea un escenario que suena tan aterrador como plausible. Gabriela Rico Jiménez habría escapado de un intento por silenciarla, posiblemente bajo los efectos de sustancias que alteraron su estado mental, lo que la llevó a gritar y señalar lo que sabía sin poder articularlo con claridad. Pero aquí no termina la historia. Las menciones a clubes de canibalismo y rituales oscuros en el norte de Monterrey abren una puerta a un mundo de secretos que solo unos pocos conocen. Y quienes intentan hablar, desaparecen. 1. ¿Una víctima que escapó? El detalle de que Gabriela pareciera estar bajo los efectos de sustancias apunta a un patrón conocido en casos de víctimas de redes de explotación. ¿Por qué estaba drogada? Si estaba en un estado alterado, podría ser resultado de un intento de controlarla o neutralizarla. En redes de trata, las sustancias son usadas para mantener a las víctimas dóciles o incapaces de recordar detalles clave. ¿Escapó o fue liberada? Si logró escapar, esto explicaría su desesperación por hablar frente al hotel. Pero si fue liberada intencionalmente, podría haber sido para observar cómo actuaba bajo presión. 2. ¿Clubes de canibalismo, mito o realidad? La idea de clubes exclusivos donde se practican rituales caníbales suena a película de terror, pero hay testimonios y teorías que sugieren que estas prácticas han existido a lo largo de la historia, especialmente en círculos de poder. El norte de Monterrey, la mención específica de esta región no es casual. Se ha especulado que ciertas áreas albergan reuniones exclusivas de individuos poderosos que participan en prácticas extremas como parte de sus ritos de iniciación.
El canibalismo como símbolo de poder. En muchas culturas, consumir carne humana ha sido asociado con absorber la fuerza o el alma de la víctima. En el contexto moderno, esto podría usarse como un método de control, creando un círculo de complicidad entre los participantes. 3. Rituales oscuros, más allá del canibalismo. El comentario también menciona rituales que van más allá del consumo de carne humana. Estos rituales podrían ser parte de sectas o grupos secretos que usan el miedo y el tabú para garantizar el silencio. La conexión con Gabriela, si ella fue testigo de uno de estos rituales, explicaría por qué sus palabras parecían incoherentes pero al mismo tiempo apuntaban a algo oscuro y concreto. La élite y el encubrimiento. Los rituales no solo son actos simbólicos, sino también herramientas para mantener a los participantes bajo control. La idea de que quienes están fuera del círculo ya no están más con nosotros podría ser una referencia directa a la eliminación de quienes intentan exponer estos secretos. 4. ¿Qué papel juega el hotel? El hotel frente al cual Gabriela gritaba podría ser mucho más que un simple escenario. Un punto de encuentro. Si el hotel albergaba reuniones de estas élites, es lógico que ella lo señalara como el epicentro de lo que sabía. ¿Por qué no hay más información? El hecho de que el personal del hotel haya sido entrevistado pero sus declaraciones no hayan salido a la luz es sospechoso. Esto sugiere un esfuerzo por proteger a quienes frecuentaban el lugar. 5. El destino de quienes saben demasiado. La frase "quienes están fuera del círculo ya no están más con nosotros" no es solo una advertencia, sino un posible reflejo de lo que le ocurrió a Gabriela. Desapariciones estratégicas. Si realmente sabía demasiado, su desaparición sería una forma de evitar que su historia tomara más fuerza. Eliminación de testigos. En casos similares, las personas que intentan hablar suelen desaparecer o son desacreditadas para garantizar que su voz no sea tomada en serio. 6. ¿Por qué no suena descabellado? A lo largo de la historia, los rumores de prácticas caníbales y rituales extremos en círculos de poder han persistido, desde la nobleza europea hasta las sectas modernas. Aunque muchos desestiman estas historias como conspiraciones, los patrones y testimonios repetidos hacen difícil ignorarlas. Conclusión: un grito en el vacío. Mis papacitos, la teoría de que Gabriela fue drogada y escapó de algo aterrador no solo es plausible, sino que encaja perfectamente con los detalles que conocemos. Sus gritos frente al hotel no eran incoherencias, eran fragmentos de una verdad que intentaba sacar a la luz. Y si lo que sabemos sobre clubes de canibalismo y rituales oscuros es cierto, entonces Gabriela no solo fue una víctima, sino una testigo que pagó el precio por saber demasiado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estamos viendo un caso de encubrimiento extremo o algo más? Déjenme sus teorías en los comentarios, porque aquí, con la tía Mona, seguimos desenredando las telarañas más oscuras. El día que Gabriela Rico Jiménez quiso gritar la verdad, un testimonio ahogado por las sombras. Mis papacitos, imaginen esto, es una madrugada común en Monterrey, de esas en las que el silencio solo se rompe por el zumbido de los coches que cruzan la ciudad. Pero esta no será una noche más, porque algo está a punto de pasar frente a un hotel de lujo, algo que hará temblar hasta las estructuras del poder. Allí está Gabriela Rico Jiménez, una joven de 21 años, gritando con desesperación. Su voz, cargada de terror y verdades inconexas, apenas logra ser entendida por quienes se cruzan con ella. Lo que parecía ser un simple escándalo de una mujer alterada, pronto se convertiría en un misterio que sacudiría a quienes se atrevan a indagar. La escena: un hotel, un grito y un enigma. Frente al imponente hotel en el corazón de Monterrey, Gabriela apunta hacia el edificio mientras sus palabras fluyen como piezas de un rompecabezas incompleto. Ellos lo hicieron. Carlos Slim, la reina Isabel, todos son parte de esto, grita, señalando hacia las ventanas iluminadas como si pudiera ver algo que los demás no. Habla de esclavitud, de haber sido retenida desde los 13 años, y menciona nombres que hacen eco en las cabezas de los testigos, pero que nadie se atreve a repetir. La policía llega rápidamente, alertada por los empleados del hotel. Pero lo que parecía un protocolo sencillo, como calmar a una mujer desorientada, se transforma en algo más. Gabriela intenta resistirse, su cuerpo temblando, sus ojos cargados de pánico. Viven bajo tierra. Los niños desaparecen porque ellos los toman. Nos están comiendo vivos, grita, mientras los oficiales la sujetan con fuerza. El contexto: la liberación inexplicable. Horas antes de este incidente, Gabriela había sido detenida por otro escándalo similar. La llevaron al Ministerio Público, pero algo pasó allí. En lugar de retenerla para evaluar su estado, alguien decidió dejarla libre.
Según las palabras del reportero que cubrió el caso, fue liberada de manera inexplicable. ¿Qué significa eso? ¿Quién tuvo el poder de intervenir en su caso? Nadie lo sabe, pero lo cierto es que Gabriela no perdió tiempo. En cuanto estuvo libre, volvió al lugar que parecía obsesionarla, el hotel. La verdad detrás del hotel, más que un edificio. El hotel frente al que Gabriela gritaba no era cualquier lugar. Este sitio, ubicado estratégicamente en una de las zonas más transitadas de Monterrey, ha sido señalado por rumores de encuentros clandestinos. Dicen que en sus pisos superiores y quizás en niveles subterráneos, se llevan a cabo reuniones que no solo implican poder económico, sino rituales que cruzan cualquier límite moral. Gabriela parecía saber algo de esto. Según testigos, trató de entrar al hotel más de una vez antes de que la sacaran. Incluso gritó nombres específicos, como el de Juan Camilo Muriño, vinculándolo con lo que ocurría dentro. Pero fue su mención a ellos, quienes viven bajo tierra, lo que dejó a todos helados. Se refería a habitaciones ocultas o algo más siniestro, algo que la ciudad nunca ha querido admitir. El clímax, un silencio forzado. Cuando finalmente lograron someterla, Gabriela fue llevada a un hospital psiquiátrico. O eso dicen. Las versiones varían, algunos aseguran que fue trasladada a una clínica en la colonia Buenos Aires, otros insisten en que la llevaron fuera del país, a un lugar donde jamás sería encontrada. Lo único seguro es que después de esa noche, Gabriela Rico Jiménez desapareció. Ni rastro de ella, ni un informe oficial que explique qué pasó. ¿El trasfondo, drogada o silenciada? Según algunos testimonios, Gabriela podría haber sido drogada antes de sus declaraciones públicas. No para calmarla, sino para desorientarla, para que sus palabras parecieran las de una mujer al borde de la locura. Esto es una táctica conocida en redes de explotación, desacreditar a la víctima antes de que pueda exponer la verdad. Pero sus palabras, aunque fragmentadas, tenían un patrón que no podía ser ignorado. Hablar de ellos que viven bajo tierra resonó más fuerte después del incendio de 2022 en departamentos subterráneos de Monterrey. ¿Era esto a lo que Gabriela se refería? ¿Lugares ocultos donde ocurren actos inimaginables? La teoría más oscura, clubes de canibalismo y rituales. Aquí es donde el morbo alcanza su punto máximo, mis papacitos. Algunos creen que Gabriela fue testigo de rituales oscuros realizados por círculos de poder. Hablar de canibalismo, aunque suena extremo, no es algo nuevo en teorías sobre élites. Estos actos, según los conspiracionistas, no solo son ceremoniales, sino métodos para mantener el control dentro de los círculos más cerrados. Gabriela habló de niños desaparecidos y mencionó prácticas que podrían relacionarse con redes de tráfico humano, consumo de órganos y rituales que mezclan lo oculto con lo inhumano. ¿Fue esto lo que la llevó al borde de la desesperación? ¿O acaso fue un intento desesperado por proteger a otros de lo que ella misma vivió? La desaparición, el cierre perfecto para el encubrimiento. Después de esa noche, Gabriela Rico Jiménez desapareció. Su nombre no figura en registros públicos, no hay noticias de su paradero, y cualquier intento por seguir investigando el caso se encuentra con paredes de silencio. Si intentaron borrarla, lo lograron casi por completo. Pero sus palabras, grabadas en video, siguen resonando. Conclusión, ¿quién nos protege de las sombras? Mis papacitos, esta historia no es solo un caso aislado. Es un reflejo de lo que sucede cuando alguien intenta gritar la verdad en un mundo controlado por el poder y el miedo. Gabriela pudo haber sido loca, pudo haber estado drogada, pero sus palabras contenían algo que no podemos ignorar, el eco de un sistema que silencia, desaparece y devora a quienes se atreven a desafiarlo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue Gabriela una víctima más de las sombras o una testigo que sabía demasiado? Aquí, con la tía Mona, seguimos buscando respuestas porque, mis amores, la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. Déjenme sus teorías en los comentarios. Y así llegamos al final de esta escalofriante historia, mis papacitos y mamacitas. Aquí, con el Gran Master Gorila, siempre nos adentramos en las sombras para traerles los misterios más oscuros y las teorías más impactantes. Pero recuerden, este no es solo mi espacio, es su comunidad y juntos mantenemos viva la búsqueda de la verdad. Así que no olviden dejar su like para que esta historia llegue a más personas. Compartan este video con todos los que aman un buen misterio y quieren seguir desenredando estas telarañas de secretos. Y, claro, déjenme sus teorías y opiniones en los comentarios, porque quiero saber qué piensan, mis amores. Nos vemos en el próximo video, mis papacitos. Aquí, en el universo del Gran Master Gorila, no hay tema que no estemos dispuestos a explorar. Hasta la próxima.
Estrella brillante.